El arte de las matemáticas. Hola, hola chicos, bienvenidos a su canal, El Arte de las Matemáticas. Soy su profesor Julio Tapia y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la ley de senos. La ley de senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Observen que aquí tenemos dos conceptos que a continuación vamos a definir, que son los lados y los ángulos opuestos, puesto que la proporción se da entre las longitudes de estos lados y los senos de los ángulos opuestos. Si tenemos un triángulo con vértices A, B y C, para este triángulo, el ángulo con vértice en A, este que tenemos acá, este ángulo es opuesto a este lado, al lado BC. Es decir, el ángulo con vértice A es opuesto al lado que aquí estamos denotando con A minúscula. Este lado, que vamos a decir que tiene una longitud A, es el lado opuesto al ángulo con vértice en A. Observen que es ángulo con lado, siempre opuestos. Lo mismo vamos a hacer para el ángulo B. Para el ángulo B, el lado opuesto sería este que está aquí. El ángulo con vértice en B es el lado que aquí denotamos con B minúscula, el cual corresponde al lado AC. Este lado es el lado que está opuesto al ángulo con vértice en B. Y por último, al ángulo con vértice en C le corresponde como opuesto este lado que tenemos acá denotado con C minúscula, es decir, el lado AB. Observen que cada ángulo tiene un lado opuesto, vamos a llamarlo, tiene su parejita de lado, y ustedes pueden empezar a observar que esto consiste en definir o determinar muy bien estas parejitas, estas relaciones entre ángulo y lado opuesto. Bueno, ¿para qué? Porque resulta que la ley de senos es una igualdad de relaciones entre estos dos conceptos. Lo que nos dice la ley de senos es esto, que hay una proporción, una relación de proporcionalidad entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. Observen que aquí tenemos el lado A, el cual es el opuesto al ángulo A, por lo tanto tenemos A sobre sen de A. Lo mismo ocurre para B. El lado B es el lado opuesto al ángulo B, con vértice en B, y por eso tenemos B sobre sen de B. Y lo mismo ocurre con C. El lado C es el opuesto al ángulo con vértice en C y por eso tenemos que C sobre sen de C. Esta igualdad, esta relación de proporcionalidad es la que nos va a proporcionar una herramienta importante para poder resolver triángulos cuando tenemos datos suficientes para plantear esto como una ecuación en la que alguna de las variables corresponde a una de las incógnitas. En este caso, tal y como lo tenemos acá, observen que acá los lados están arriba, los lados A, B y C, y los senos de cada ángulo están abajo. Pero esta relación también podría darse invertida, y esta otra forma nos va a ser muy útil para cuando estamos resolviendo un problema en el que la incógnita o el valor que estamos determinando es el del ángulo de algún triángulo. Cuando estamos buscando un lado, los lados van arriba, y cuando estamos buscando un ángulo, los senos van a ir arriba. Esto con el fin de simplificar la ecuación que al final vamos a tener que resolver, tal y como lo vamos a ver en los siguientes 4 ejemplos.
Observemos este primer ejemplo, el ejemplo número 1, en el cual nos dan un triángulo con la medida de dos de sus ángulos internos. Nos dicen que este ángulo mide 65 grados y que este otro mide 52 grados. Nos piden determinar, aquí lo denotamos con una X, esto significa que es el valor que tenemos que buscar, la longitud de ese lado, cuánto mide, esta es la incógnita del problema. Y me dan otro lado que mide 8 centímetros. Observen que acá tenemos las dos parejitas para poder formular la ecuación de ley de senos. ¿Cuáles son las parejitas? Bueno, primero el lado que estamos buscando, que es X, con su ángulo opuesto, que es de 52 grados. Por lo tanto, la ley de senos nos dice que es lado sobre sen del ángulo opuesto. Lado sobre sen de 52. Aquí tenemos la primera fracción para plantear la ecuación, o sea, la primera parejita, siempre la planteamos así, de primero la incógnita, en este caso el lado que está denotado con X, sobre sen del ángulo opuesto a X, que es de 52. Pero bueno, la otra parejita que tenemos es la de 8 con sen de 65. Muy importante, vean que X y 8 son lados, tienen que quedar arriba en ambas fracciones, X y 8 son lados, y los ángulos que son 52 y 65 quedan abajo con el seno de cada uno de ellos. En este caso para 8, el ángulo opuesto es 65 y por lo tanto tenemos 8 sobre sen de 65. Es esta ecuación la que nos va a ayudar a determinar el valor de X, es decir, cuánto mide este lado, la incógnita del problema. Cuando estamos resolviendo una ecuación, recordemos que consiste en despejar la incógnita, en este caso la X, y eso lo hacemos quitando este seno de 52, que como está abajo de una fracción, significa que está dividiendo, y por lo tanto va a pasar al otro lado a multiplicar al 8, que es el que está arriba en el numerador. Cuando tenemos un número que está dividiendo y lo pasamos al otro lado de una ecuación, o lo cambiamos de miembro de la ecuación, pasa a multiplicar. Por lo tanto, ya la X nos quedaría solita, tal y como está aquí. Es decir, ya despejamos X y observen que lo que hicimos es solamente tomamos este sen de 52 y lo pasamos a multiplicar con el 8, tal y como lo tenemos acá. Vean que 8 está multiplicando por sen de 52 y abajo siempre se conservó el que estaba aquí, que era seno de 65. Bueno, ya con esto estamos en condiciones de encontrar la incógnita, el valor de X. Solo nos queda resolver esta operación, para la cual podemos proceder de dos maneras. La primera es, si tenemos una tabla de razones trigonométricas o de valores de razones trigonométricas para distintos ángulos, podemos encontrar cuánto equivale sen de 52 o cuánto equivale sen de 65 con el uso de esa tabla trigonométrica. O la segunda forma es, si tenemos una calculadora científica, metemos esto que está acá, todo en la calculadora así como está. Muy importante tenerla en el modo por defecto, porque siempre que trabajamos con razones trigonométricas hay que tener formateada la calculadora, puesto que podría estar programada para radianes, y observemos que aquí estamos trabajando con medidas angulares en grados. Pero bueno, ahí podrán buscar cómo formatear la calculadora para poderla en modo por defecto, y metiendo toda esta operación en la calculadora científica o usando una tabla trigonométrica, el resultado de toda esta operación nos da aproximadamente 6,95. Es decir, el lado que estamos buscando, que es el lado que está opuesto al ángulo de 52, este denotado con X, este lado mide aproximadamente 6,95 centímetros. Centímetros porque las unidades con las que estamos trabajando, y según este lado, es con centímetros.
Bueno, ahora en el ejemplo 2 tenemos un triángulo rectángulo. Observen que aquí tenemos un ángulo recto. Recordemos que esta figurita, un cuadrito, denota un ángulo recto de 90 grados, para el cual me piden determinar la longitud de este lado, denotado con X. Este es el lado que tenemos que encontrar. Está la incógnita, el término desconocido. Y para X tenemos como ángulo opuesto el de 37 grados. Entonces con eso empezamos a plantear la ecuación. X sobre sen de 37. Bueno, la otra parejita para la otra fracción del otro lado de la ecuación sería igual, ¿verdad? Lado, que es 5. Observen que el ángulo opuesto a 5 es el de 90, que es el recto. Es decir, nos va a quedar 5 sobre sen de 90. Tal y como lo tenemos acá. Bueno, procedemos a resolver la ecuación, recordando que lo que tenemos que hacer es tomar este que está acá, el sen de 37, y pasarlo a multiplicar con el 5, tal y como lo tenemos acá. Procedemos a resolver esta operación de las dos maneras que les expliqué anteriormente con el ejemplo 1, ya sea pasando estos valores mediante una tabla trigonométrica, de valores trigonométricos, o mediante el uso de una calculadora científica. Resolvemos toda la operación y esto nos da como resultado aproximadamente 3 centímetros. Es decir, el lado denotado con X mide aproximadamente 3 centímetros. Bueno, tenemos ahora un tercer ejemplo donde observen que en este caso, y muy distinto a los dos ejemplos anteriores, ahora la X o el valor desconocido corresponde a uno de los ángulos. Vean que ahora lo que tenemos que encontrar es cuánto mide este ángulo. Como la incógnita está ahora en los ángulos o en el ángulo, vamos a plantear la ley de senos de forma invertida, como les mencionaba al principio del video. ¿Cómo era de forma invertida? Bueno, que ahora el sen, en este caso de X, que es la incógnita, va a ir arriba y abajo vamos a poner los lados, que en este caso el que corresponde como opuesto es el de 10. Es decir, la primera razón nos quedaría sen de X sobre 10. Sen de X sobre 10. Lo mismo con la otra. Sen de 45, porque ahora los ángulos van arriba, sobre 8. Por lo tanto, el otro miembro de la ecuación nos va a quedar así. Sen de 45 sobre 8, porque esta es la otra parejita, la que tenemos completa, esta es la que tenemos incompleta, nos falta X, y tenemos ya planteada la ecuación. Al igual que en los casos anteriores, procedemos a que este 10 que está abajo dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, en este caso, a sen de 45. Por lo tanto, nos quedaría que sen de X es igual a 10 por sen de 45. Esta operación la podemos resolver con la calculadora científica o determinando cuánto es sen de 45 y haciendo la operación mediante el uso de una tabla de razones trigonométricas, de valores trigonométricos, y resolviendo esa operación nos da como resultado que sen de X es 0,88. Pero, mucho cuidado, este resultado todavía no es el valor de X. Observemos que este resultado es el seno del ángulo X. Por lo tanto, aún no hemos terminado el procedimiento. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos para encontrar ya en forma definitiva el valor de X? Hay dos maneras. La primera es, si tenemos una tabla de valores trigonométricos, es buscar aquel ángulo para el cual el seno de ese ángulo nos dé aproximadamente 0,88. Con el uso de esa tabla podemos saber cuántos grados mide ese ángulo para el cual el seno de ese ángulo es aproximadamente 0,88. La otra forma es con el uso de una calculadora científica. Para despejar X, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es aplicar el seno inverso de 0,88. Es decir, el seno inverso de este valor que obtuvimos acá. ¿Y cómo sacamos el seno inverso? Si lo que está usando usted es una calculadora científica, marca Casio, el seno inverso se obtiene presionando las teclas Shift y luego la tecla que dice Sin.
para el cual tenemos que nos va a salir así, sin a la menos 1 o inverso de seno, y adentro vamos a poner el valor que obtuvimos acá, que es 0,88. Bueno, esto nos va a dar como resultado un valor para x, ahora sí ya el valor del ángulo, aproximadamente décimas más, décimas menos, 62 grados. Es decir, este ángulo mide aproximadamente 62 grados. Bueno, observen que a diferencia de los dos ejemplos anteriores, cuando estamos buscando el ángulo tenemos que hacer un pasito más. ¿Por qué? Porque al despejar, lo que estamos despejando aquí en primera instancia no es x, es sen de x. Este resultado todavía no nos da el valor de la incógnita. Tenemos que hacer un pasito más y es, o con el uso de la tabla, buscar cuál es el valor de x cuyo sen es 0,88 aproximadamente, o con el uso de la calculadora científica, presionamos Shift Sen y nos da sen a la menos 1 y ahí entre los paréntesis metemos este valor que obtuvimos acá en este paso. Y ya con eso obtuvimos el valor del ángulo. Ahora sí, este sí es el valor del ángulo que estábamos buscando. Ejemplo número 4. Ahora, nuevamente, nos piden determinar la medida de un ángulo. Observen que para este ángulo el lado opuesto es este que mide 3. Para este lado, el ángulo opuesto es este que mide 90. Planteamos la ecuación, sen de x, ahora los senos van arriba de nuevo, porque estamos buscando un ángulo, entonces sen de x sobre 3, y sen de 90, porque este ángulo mide 90, sobre 5, esa sería la otra parejita. Y procedemos de la misma manera, el 3 pasa a multiplicar el sen de 90, tal y como lo tenemos acá, el 5 se conserva abajo, resolviendo esta operación, nos da como resultado 0,6, pero recordemos que este todavía no es el valor de x. Mediante el uso de una tabla de valores trigonométricos o con una calculadora científica, presionamos Shift Sen e introducimos dentro de los paréntesis este resultado, y eso nos da un resultado para el ángulo que estábamos buscando de 37 grados aproximadamente, décimas más, décimas menos. Repito, cuando estamos en este paso podemos usar una tabla de valores trigonométricos y buscar en la tabla para la columna de los senos de sen cuál es el ángulo x cuyo seno es aproximadamente 0,6. Ustedes pueden usarla y darse cuenta que el ángulo x al que corresponde ese valor de sen es aproximadamente el ángulo de 37 grados. Bueno chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda el tutorial. Los espero en otra entrega de su canal, El Arte de las Matemáticas. No olvides suscribirte y darle me gusta.